Buenos días. Como siempre es un placer estar en estas sesiones de electrónica. Vamos a la sesión 5 y continuamos con el tema de amplificación, recordando la amplificación. En la sesión anterior vimos que la función amplificación satisface la ecuación de una recta. Y nosotros pues tomamos la ecuación como y igual a mx y donde esta ecuación de la recta pues simplemente la sustituimos por si estamos viendo voltaje de salida, esta sería la pendiente, voltaje de entrada. Si fuera corriente, pues corriente de salida, su ganancia de corriente, que es la pendiente, y corriente de entrada. Si fuera potencia, potencia de salida, ganancia de potencia y potencia de entrada. Vimos esa parte, vimos que la potencia, la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente se puede medir en decibeles, entonces utilizamos el concepto decibel, pusimos ahí la expresión que se utiliza logaritmo base 10 y ahora seguimos en esta etapa de amplificación, en este punto que estamos aquí. Y en esta etapa de amplificación, pues ahora traemos un amplificador. Aquí está su símbolo. Y ese amplificador, pues aquí lo que hay que notar es que va a tener entrada, que es donde viene la señal que vamos a amplificar. Normalmente dijimos que viene pues de algo que podría ser un sensor. Entonces esta se amplifica, está variando en el tiempo y por acá, por la punta del triángulo sale y es el voltaje que se entrega a esta parte que sería al procesado y nosotros hemos llamado la resistencia de carga. Y entonces, pues aquí tenemos nuestra ganancia de voltaje de salida entre voltaje de entrada, sería esta relación. Bueno, aquí adentro sería la ganancia de voltaje, cuánto lo amplifica. Y por otro lado, para que funcione el amplificador operacional, pues nosotros tenemos que inyectarle energía de una fuente externa. Y aquí está la inyección de la energía de esa fuente externa. Vamos a tener, por lo tanto, una combinación de corriente directa, que es con lo que alimentamos el amplificador operacional, y variación en amplitud, bueno, en el tiempo también, pero en amplitud positivos y negativos, que sería corriente alterna, entrada, salida. Entonces tenemos combinación corriente directa, corriente alterna, y hay que trabajar con esos dos tipos de corrientes. Bueno, entonces nosotros hemos definido algunas cantidades que le vamos a llamar la potencia en corriente directa, que va a ser el producto de las alimentaciones, que son estas. Entonces nosotros vamos a tener potencia en corriente directa, pues es voltaje por corriente, en este sería voltaje por corriente, aquí están las dos, y eso le vamos a llamar la potencia de corriente directa. Entonces, esta potencia está entrando, aquí la voy a colocar. Esta potencia de acá entra, acá con su corriente de entrada. Entonces sería la potencia de entrada, va a ser igual a lo que sale. Y entonces la potencia de salida, pues es aquí, bueno, la corriente de salida por voltaje de salida, que le hemos llamado potencia en la resistencia de carga, o puede ser llamada potencia cero, ¿no? Potencia de salida, output. Y la potencia que se disipa en calor, ¿sí? Entonces la que está disipándose en calor, acá está, potencia disipada del circuito. Con esta potencia disipada que se emana en calor, nosotros podemos comprar el disipador de calor y pegárselo a nuestro amplificador operacional para que se disipe y no se caliente y tenga un mejor funcionamiento. Bueno, otro término que se define es la ETA, eficiencia. La eficiencia se define como la potencia de salida
o entre la potencia de corriente directa. Entonces, esta potencia, entre la potencia que estamos suministrando, la de corriente directa, por 100, se da en porcentaje. Bueno, vamos a un ejercicio utilizando el término que habíamos trabajado anteriormente, ganancia de voltaje, y trabajamos esto, y también trabajamos ganancia en decibeles, y la fórmula era 20 logaritmo de la ganancia de entrada. Bueno, los datos que vamos a utilizar son los siguientes. Nosotros vamos a tener voltaje de entrada, que es esta, por las fuentes, 10 volts, se están alimentando con 10 volts. Corrientes, por aquí las había apuntado, corrientes, acá están, 9.5 miliamperes. Entonces, estas son las fuentes de corriente directa. Corriente directa, acá nosotros vamos a tener corriente directa, corriente directa, corriente directa, corriente directa. La señal de entrada es 1 de voltaje pico, seno de omega t. Voltaje de salida va a ser 9 pico, seno de omega t. Resistencia de carga, 1 kilo. 1 kilo ahí en la resistencia de carga. Corriente de entrada, 0.1 seno de omega de t. Entonces, estos son los datos. Nosotros acá tenemos, por lo tanto, corriente alterna, corriente alterna, corriente alterna y la resistencia de carga. Para poder trabajar con ellos, corriente directa y corriente alterna, pues la corriente alterna recurrimos a un concepto que se llama RMS, voltaje RMS. Y ese voltaje RMS simplemente va a ser, bueno, cualquier valor RMS, de forma práctica es el valor pico o el valor máximo entre raíz de 2. ¿Sí? Si fuera corriente, pues corriente máxima entre raíz de 2. Por lo tanto, llevamos estos valores a valores RMS para poder combinar directa con alterna. Y ahora tenemos, por lo tanto, que la corriente, el voltaje de entrada, pues agarramos su valor pico, lo colocamos, lo dividimos entre raíz de 2. Entonces aquí está, 1 entre raíz de 2. Y luego el voltaje de salida, valor pico 9 entre raíz de 2. Y el otro es el que tenemos acá en miliamperes, corriente 0.1 miliamperes entre raíz de 2. Entonces ya tenemos sus valores RMS. Y trabajamos con las ganancias. Entonces, ganancia de voltaje normal, ya la borré. Las ganancias, pues es salida entre entrada. Entonces, como estamos en voltaje, pues salida 9 entre raíz de 2, entrada 1 entre raíz de 2, el raíz de 2 se cancela y nos queda 9 entre 1, 9 de ganancia de voltaje. Y en dBs, pues quedaría 20 logaritmo de 9, que sería 19.1 más o menos, en decibeles. Ahora, si vamos a la ganancia de corriente, pues necesitamos la corriente de salida, pero no, solamente tenemos corriente de entrada. Pero como tenemos voltaje de salida, pues simplemente vamos a agarrar voltaje de salida entre la resistencia. Entonces sería 9 entre 1 kilo y vamos a tener 9 milis de valor pico. Y ese valor pico pues lo dividimos entre raíz de 2 para generar nuestro RMS, y ahora ya tenemos nuestra corriente de salida y podemos encontrar la ganancia de corriente. Entonces, ganancia de corriente es corriente de salida, 9 entre raíz de 2 milis, corriente de entrada, 0.1 entre raíz de 2 milis. Entonces, aquí tenemos que también podemos cancelar esta parte. Nos queda 9 entre 0.1, que nos va a dar 90 de ganancia de corriente. Ampere entre ampere.
Y en dBs, pues nosotros vamos a tener 20 logaritmo de 90, que es más o menos 39.1 dBs. Potencia de salida para encontrar la ganancia de potencia. Entonces, potencia de salida o potencia en la resistencia de carga, pues es voltaje por corriente, las potencias, voltaje por corriente. Entonces agarramos voltaje por corriente de salida. Entonces voltaje de salida, corriente de salida, acá están. Y nosotros vamos a tener 9 por 9, 81, raíz de 2 por raíz de 2, queda 2, entonces quedaría 81 entre 2, que sería 40.5 miliwatts. Entonces esta es la potencia de salida o la potencia en la resistencia de carga. Para la potencia de entrada, nuevamente voltaje por corriente. Entonces voltaje de entrada, 1 entre raíz de 2, corriente de entrada, 0.1 entre raíz de 2 milis, y entonces nos va a quedar 0.05 miliwatts. O sea, serían 50 microwatts aquí. Entonces ganancia de potencia es potencia de salida entre potencia de entrada. 40.5 entre 0.05 milis. Hacemos la división y nos va a quedar 810. Y en decibeles, aquí para la ganancia de potencia, a diferencia de la ganancia de corriente y la ganancia de voltaje, que son 20, aquí son 10. Entonces es 10 logaritmo de 810, nos va a quedar 29.1 dBs. La potencia de las fuentes de corriente directa, esas van directas, valga la redundancia, no se saca el RMS, entonces va voltaje por corriente y nosotros tenemos las fuentes, pues voltaje, sus corrientes, acá están, entonces sería 10 por 9.5 en ambos casos. Entonces tenemos 10 por 9.5, 10 por 9.5, las dos fuentes nos van a dar 190 miliwatts. Entonces vamos a tener la potencia en corriente directa y podemos encontrar la potencia disipada simplemente mandando la potencia en la resistencia de carga o la potencia de salida restando al lado izquierdo. Entonces vamos a tener que potencia disipada va a ser potencia en corriente directa, potencia de entrada, ¿sí? Potencia de las fuentes, potencia de entrada, menos la potencia de salida, que es en la resistencia de carga. Hacemos nuestra sustitución, quedaría 190, potencia en corriente directa, potencia de entrada 0.05 milis y potencia en la resistencia de carga menos 40.5. Y eso nos va a dar 149.6 miliwatts. Entonces nosotros podemos comprar un disipador de calor de 200 milis o puede ser al doble, 300 milis y evitar que se caliente el amplificador. Para la eficiencia, pues nuestra fórmula dice potencia en la salida o potencia en la resistencia de carga, que fue 40.5 entre la potencia en corriente directa, 190 por 100. Y entonces nosotros vamos a tener una eficiencia de 21.3%. Esa es la eficiencia que tiene nuestro sistema. Aquí la pregunta es ¿cómo subimos la eficiencia? ¿Sí? Para aprovechar la máxima cantidad de energía. Y notar que, por ejemplo, las fuentes externas, estas dos, me están entregando 190 watts y yo tengo de entrada 0.005 y salida 40. Entonces, lo mando de esta cantidad de energía de entrada, que es muy pequeña, a 40 y estoy utilizando, por lo tanto, la fuente. De aquí estoy agarrando energía de las de corriente directa para que pueda tener esta cantidad de salida. Ok. Bueno, entonces pues hay que mejorar nuestra eficiencia del sistema, ¿verdad? Y esa se mejora bajando
las alimentaciones o subiendo la potencia de salida. Bueno, pues sería todo por esta sesión. Nos vemos en una siguiente sesión. Bueno, pues hasta la próxima. Si tienen alguna duda, pues háganoslo saber y con gusto le respondemos. Gracias por su atención. Que tengan un bonito día. Muy amables.